siempre arrancamos con estas entrevistas preguntando al invitado, ¿cómo llegaste a Bitcoin? ¿Qué fue lo que te motivó para tomar esa píldora naranja, como le decimos? Sí, pues como comentábamos un poquito antes, fuera de cámaras, yo creo que mi camino de introducción fue bastante similar al que suele tener la mayoría de gente, que es simplemente ver un activo que es muy volátil, que sube mucho y baja de mucho de precio y se decide involucrar de cierta manera para ver si puede ganar algún dinerillo rápido con esos ahorros que lleva acumulando toda la adolescencia. Y poco a poco, ya con las semanas, con los meses, viéndolo un poco por encima, sin prestar ningún tipo de atención mínimamente seria o estudio técnico importante, me pilló todo el bull market, creo que fue de 2021, y claro, todo iba para arriba. Entonces no te centras en lo importante, que es realmente entender toda la causa de Bitcoin y su razón de ser, su técnica, cómo funciona, lo que puede suponer, sino que estás plenamente centrado en el precio, la volatilidad y a lo que le prestan atención los principiantes y la gente que tiene ese único interés de entrar al sector para ganar dinero ya. Y luego, cuando vino el bear market, hay dos tipos de personas, que son las que se salen totalmente horrorizadas y dicen que Bitcoin es una estafa y que han perdido dinero en Bitcoin. Y luego están aquellos, como me ocurrió a mí, que se involucraron de lleno, y yo quería entender realmente qué es lo que había detrás y cómo funcionaba todo eso, porque existía, ya tenía ciertas nociones técnicas y las defendía, incluso podía intuir que tenía cierto sentido y había cierta necesidad para que Bitcoin existiese. Veía ese sentido de tener un activo neutral, un activo que no fuese emitido por ningún gobierno, que su propiedad no dependiese de autoridades, pero no tenía la noción tan profunda que fui adquiriendo con los años, que coincidieron también con mi momento de empezar a involucrarme en un conocimiento más técnico de teleco y de la ingeniería, y iban casando cada vez mejor lo que yo pretendía entender que era Bitcoin y el conocimiento superficial que tenía, con cada vez entender más en profundidad las redes, entender más en profundidad la tecnología informática y a la vez entender mucho mejor realmente qué significaba minar, cómo es el proceso literal técnico de minar, cómo es el proceso de generar un hash, cómo es el proceso que realizan todos los nodos para verificar transacciones, qué significa realmente una red donde no hay un administrador, solo hay clientes y todos los clientes tienen la misma potestad, independientemente del dinero que tengas. Entonces, ese tipo de conclusiones, ese tipo de clics que iba haciendo mi cabeza durante esos últimos 2 o 3 años, cada vez eran semanales, y estaba cada vez más sorprendido con lo que empezó siendo una apuesta y algo totalmente especulativo, que acabó siendo en algo que le acabé dedicando tiempo todos los días de mi vida, y cada día era más fuerte el decir, es que esto no tiene fin, no tiene fallo, no estoy encontrando la manera en la que esto no puede funcionar. Y eso, en cierto sentido, también para la gente que es curiosa y que le gusta la tecnología, es un poco adictivo y te engancha, y acabó siendo Bitcoin algo muy, muy, muy importante, porque no le veía ese punto de fallo. Y ya cuando acabé la carrera, cuando empecé a ver un poco cómo enfocar, pues eso, el trabajo que venía después y demás, si iba a hacer un máster o algo, estaba ya en un momento donde, no sé si se puede decir hipermaximalista, pero había entendido de lo que iba al completo, había entendido las cuestiones fundamentales de por qué Bitcoin es absolutamente distinto a todo el resto de criptomonedas, por qué lo cripto no es lo importante, por qué Bitcoin es muy, muy importante, por qué lo cambia absolutamente todo. Entonces, una vez tienes las respuestas no memorizadas, sino concluidas por tu cuenta tras un análisis exhaustivo, y no estás repitiendo lo que oyes en YouTube o lo que oyes por internet, sino que has llegado a las conclusiones y has verificado que es cierto aquello que se dice, es cuando, por lo menos en mi caso, no podía no intentar hacer algo con ese conocimiento, con esas conclusiones propias, y encontré, pues, empezar a divulgar la manera más fácil y más cómoda de simplemente lanzarme un poco al ecosistema de Bitcoin, a
lanzar mis ideas, a conocer a gente, como es el gran caso de hoy. Y ese es un poco mi camino de unos 4 o 5 años, de empezar simplemente por especulación y ver un poco, hacer el tonto, entre comillas, como chaval, a entenderlo como sistema informático indestructible y uno de los protocolos, ciencias y tecnologías y técnicas más importantes del siglo, que en mi opinión lo va a cambiar todo.